Buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa en Derecho. A la doctora Ginés Vélez Zapata, nuestro agradecimiento, doctora, por sacar tiempo, por venir a compartir con la comunidad, con todos los oyentes y los televidentes del canal comunitario, sus conocimientos en Derecho para que aprendamos a reclamarlos. Usted es la coordinadora y la directora de este programa, doctora. Gracias a la doctora Olga Monsalve, también nos ha acompañado en el ciclo anterior, a Gabriela Esteban en las cámaras del canal comunitario y a Fabián Muriel Zapata, el nuevo representante y presidente del canal comunitario Magá Televisión. Muchas gracias por permitir entrar hasta los hogares a compartir con ustedes y con nuestros profesionales en Derecho. En el programa pasado, doctora, hablando de derecho de los niños, en el derecho de familia, en la cual usted es experta y es especialista de la Universidad de Antioquia. Estábamos hablando de la conciliación como el primer mecanismo dentro de los establecidos por la ley para la restitución de los derechos del menor. ¿Cierto? Termina la conciliación, doctora, y no hubo acuerdo porque el papá no asistió, porque no quiere reconocer. ¿Qué sigue? Bueno, perfecto. Entonces, la vía que sigue después de la conciliación es la vía judicial. Es decir, acudimos ante un juez de familia para que él, a través de un proceso de fijación de cuota de alimentos, determine cuál es la obligación alimentaria que tiene ese padre o madre con ese menor de edad. Y allí entonces vamos a empezar por decir que se requiere aportar unas pruebas que determinen cuál es la necesidad que tiene ese menor de edad de una cuota alimentaria. Entonces, si el niño estudia y ese estudio tiene algún gasto educativo, entonces hay que llevar esa prueba. Si paga algún canon de arrendamiento, entonces cuál es el valor del canon de arrendamiento, aproximadamente cuáles son sus gastos en alimentos, estoy hablando específicamente de comida, las actividades deportivas, culturales, el vestuario, los gastos de salud que ese menor genere. Entonces hay que estimarle al juez cuál es la necesidad que tiene ese niño para que el padre le proporcione los alimentos. Ahí se necesita el abogado. Ahí sí se necesita el abogado. Ahí donde entra el abogado para poder representar esa señora, esa madre y hacer ejercer el derecho. Exactamente. Entonces ya nosotros, a través de un apoderado judicial, es decir, de un profesional de la rama del derecho, se presenta esta acción ante el juez competente, es decir, en el domicilio donde vive el niño. Si el niño vive en Amagá, entonces acudimos ante los juzgados de Amagá, ¿cierto? Si el niño vive en Medellín, ante los juzgados de Medellín. El domicilio no es donde vive el padre. El padre puede vivir en Cali, puede vivir en Cartago, pero si el menor vive en Medellín, la demanda se presenta en Medellín. Donde viva el menor. Donde viva el menor, exactamente. ¿Y tiene que ser necesariamente a un juez de familia? En principio son los jueces de familia, es decir, los jueces especializados quienes conocen, pero no en todos los municipios, no en todas las localidades hay juez de familia. Entonces, ¿quién conocerá? El juez promiscuo del circuito del lugar donde vive el menor. Esa es la pregunta, doctora, porque en Amagá, pues gracias a Dios tenemos la fortuna de tener el juez de familia porque tenemos el circuito acá. Pero antes no lo teníamos y otros municipios como Fredonia, Venecia, de pronto no tienen ese juez de familia porque ya no tienen el circuito. Entonces, un juez promiscuo municipal tiene conocimiento. Esos serían los primeros encargados de conocer esa acción. Ajá, bueno, doctora. Y cuando la persona no tiene capacidad de contratar un abogado, no tiene capacidad de pago para los honorarios de un abogado, nos decía usted ahorita entonces que la comisaría de familia o la comisaría de familia, que necesariamente tiene que ser una abogada, o así lo establece la ley, ¿actúa también como abogada de oficio en ese momento? No, en ese caso ellos no actúan como abogados de oficio, ellos pueden iniciar acciones en representación de los menores, pero no en representación de los padres. Cuando es la madre quien inicia la acción, debe conseguir un abogado. Y para esto, si no tiene capacidad económica, entonces hay otras instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, los consultorios jurídicos de las universidades prestan sus servicios como abogados de pobres, y entiéndase la palabra pobre no de una manera peyorativa, ni despectiva, ni descalificante, sino que son justamente dirigidos a las personas que no tienen capacidad económica para contratar los servicios de un profesional del derecho. Entonces, estas instituciones prestan sus servicios, ¿cierto? Ahora, si no se cuenta con el recurso, se podrá acudir a la institución de los amparos de pobreza para solicitar que la rama judicial le fije los servicios de un abogado de oficio. Esa es otra instancia que en otro programa podemos ampliar,
que había escuchado bastante yo, es el amparo de pobreza. Sí, señor. Pero por ahora es muy importante que mire que todavía tienen puertas abiertas. Mire, la comisaría de familia, hasta determinada instancia del proceso, los acompaña, como dice usted, en representación del menor, no de los padres. Y los consultorios jurídicos son importantísimos, porque ahí van a entrar a ellos a tener la representación de un profesional en el derecho con unos costos bajos, tal vez sin costo. Sin costo. ¿Cierto? Los consultorios jurídicos de las universidades prestan sus servicios de manera gratuita porque hace parte de la práctica académica de los estudiantes, es decir, allí quienes representan o quienes fungen como abogados son estudiantes de Derecho de los últimos 2 años de su carrera, es decir, ya tienen todos los conocimientos para representarlo judicialmente, pero aún no tienen el título. Lo hacen amparado bajo la regulación específica de los consultorios jurídicos. Y avalados por el docente que los está acompañando, claro, y el asesor, en este caso como usted, doctora, que asesora el consultorio jurídico de La Salle. Justamente en esta área de familia. Para que la gente sepa que allá la pueden encontrar. Aquí me preguntan, ¿dónde encuentro a la doctora? Les doy el teléfono particular. Aquí en el canal preguntan mucho por usted también, doctora, pero qué tan bueno que sepan que en el consultorio de La Salle, en la Universidad de La Salle, en Caldas, usted como asesora del consultorio jurídico también tiene esa posibilidad de encaminarlos, de enrutarlos a las personas que necesiten de esos servicios profesionales de los abogados y que no cuentan con capacidad de pago. Bueno, perfecto. ¿Cierto? Sí. Bueno, hasta ahí vamos, entonces vamos viendo, doctora. Y ya se presentó ante el juzgado la demanda por alimentos, porque no hubo ninguna conciliación ni ningún acuerdo. El juez, como lo decía usted ahorita, tiene en cuenta para imponer la obligación ya, porque ya no es una conciliación, ya la obligación, que se convierte en inmediato cumplimiento. Ya no hay evasiva, ¿cierto? Exacto. ¿Cuál es la cuota o el porcentaje que el juez, por ley, puede establecer como máximo o como mínimo del ingreso base que tenga el señor o de los ingresos que tenga, que no solamente, usted nos dirá ahorita, si solamente provienen de salarios o pueden provenir de otras rentas? Listo. Entonces, dentro del proceso judicial, lo primero que el juez va a mirar es qué necesita el niño, cuál es la cuota alimentaria que el menor necesita. Y luego va a mirar el estado de capacidad de los 2 padres, de quienes están llamados a pagarles los alimentos. Y cómo se va a repartir esa cuota alimentaria, es decir, en qué proporción, dependiendo de la capacidad de cada uno. Entonces, el que más tiene, más da, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar específicamente el caso de los padres. Digamos, el padre tiene ingresos por razón a una relación laboral, es decir, su salario, y tiene rentas, porque tiene trabajo independiente, porque tiene bienes, ¿cierto? Entonces, dependiendo de todos esos ingresos que el padre tiene, es que el juez va a estimar en qué porcentaje se va a fijar la cuota de alimentos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Un niño necesita 200.000 pesos de cuota alimentaria mensual. ¿Listo? Es una cuota bajita para un menor de edad, pero pongamos que sean 200.000 pesos. Y la madre es ama de casa, no trabaja. ¿Listo? Entonces, el juez mira que el padre sí tiene unos ingresos y los ingresos del padre son solamente el salario mínimo, porque trabaja en una empresa y se devenga el salario mínimo. ¿Listo? Entonces, el juez puede llegar a afectar hasta el 50% del salario del padre para proporcionar la cuota alimentaria de ese menor. No se puede afectar más del 50% porque se entiende que el 50% es lo mínimo que requiere una persona para su subsistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a tener en cuenta adicionalmente el juez? Pues qué otras obligaciones tiene el padre. Si tiene otros hijos, si tiene una cónyuge, una compañera permanente, tendrá que distribuir ese 50% entre las personas que tiene a su cargo. El 50% que le debería tocar al niño ya empieza a ser afectado por las otras obligaciones externas que tiene el demandado. Exacto, y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, yo como madre demando al padre de mi hijo para que se le fije una cuota de alimentos y el juez le fija una cuota de alimentos del 50% del salario. Hasta ahí todo va muy bien, pero resulta que más adelante ese padre tiene otro hijo con su nueva relación de pareja. Entonces, él va al juzgado y dice, un momento, ya yo no puedo pagarle el 50% a mi hijo porque tengo otra obligación con otro hijo y ese 50% se va a dividir entre 2 obligaciones alimentarias. Entonces, del 50 pasa a un 25%. Y ahí es donde entran los abogados a jugar. Exacto. El abogado de él a demostrar que tiene más obligaciones para que ese 50 no sea todo para el niño, y el abogado del niño o la madre del niño a demostrar que se está inventando una cantidad de embargos y una cantidad de libranzas, que es lo que ocurre generalmente, que cuando el demandado se da cuenta que ya el juez va a entrar a mirar toda esa parte económica,
entonces comienzan a solicitar libranzas para que se baje el sueldo líquido, para que el sueldo neto a pagar sea menos y la afectación sea entonces, aunque sea el 50, sea mucho menos en plata. Claro, y muy importante lo que usted nos acaba de decir, don Fabio, porque los jueces, aunque eso es potestativo, es decir, ellos deciden en base a qué van a fijar esa cuota alimentaria, muchas veces ellos no tienen en cuenta esas otras obligaciones que tiene el trabajador, es decir, libranzas, créditos y demás afectaciones al salario, porque los alimentos tienen una prelación adicional, es decir, ellos están por encima de los demás créditos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo obligaciones alimentarias, dejan en segundo plano las demás obligaciones económicas que yo tengo. Muy bueno, está por encima de cualquier otra obligación que el trabajador adquiera o haya adquirido. La cuota alimentaria está por encima, es la primera. Exacto, entonces, por ejemplo, un trabajador que ya tiene un embargo por un crédito con una entidad financiera, ¿cierto? O incluso un crédito con una cooperativa, que todos saben o han escuchado de pronto que las cooperativas también pueden embargar hasta el 50% de los salarios. Sí. Entonces, supongamos un trabajador que se devenga al salario mínimo y tiene un embargo del 50% por una cooperativa X, ¿listo? Llega un proceso de alimentos y la afectación a ese salario deja sin espacio a la deuda con la cooperativa, porque los alimentos están por encima. Generalmente, cuando se llega a esas instancias de embargo es porque ya el papá tiene otra relación laboral, otro vínculo matrimonial o de hecho o de derecho con otra señora, con otra mujer, y generalmente le dice a ella, embárgueme que me van a... Ah, bueno, acá entramos como a otro plano. Estamos hasta la fijación de la cuota. En una fijación de cuota de alimentos no hablamos de embargo, simplemente estamos diciendo el juez le impone a usted una obligación alimentaria que usted de manera voluntaria no quiso asumir. Entonces, don León, yo como juez te digo que le vas a pagar a tu hijo 300.000 pesos mensuales como cuota alimentaria. La sentencia queda lista y eso es un título ejecutivo. Es decir, si usted no cumple con esa obligación, en el momento que usted deje de pagarla o no la pague de manera completa, entonces viene la segunda acción, que es un proceso ejecutivo de alimentos. Y ahí estamos hablando de plata, de 200.000 pesos, no estamos hablando de porcentaje de salario. No, estamos hablando de la cuota. Una cuota mensual fijada en pesos. Exacto, es que las cuotas se pueden fijar de dos maneras. O en pesos, el juez puede decirle, páguele 200.000 pesos al niño o páguele el 30% de su salario. De sus ingresos. Exactamente. En caso de que se dé la primera, como usted nos informa, un ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo, 200.000 pesos mensuales le ordenó el juez que debía de pasarle al niño o a la madre del niño, no tiene incrementos anuales. Cuando es en pesos, el incremento se entiende, si no se pacta, que es el IPC. El IPC. ¿Cierto? Porque lo que hace el IPC es simplemente actualizar el valor de la moneda, ¿cierto? Es decir, la pérdida de poder de capacidad adquisitiva. Exacto. Claro. Entonces, eso es lo que hace el IPC. Entonces, si no se dice nada en la sentencia, automáticamente la ley dice que se incrementa en lo que suba el IPC anual. ¿Listo? Eso es lo primero. Pero se puede pactar y decir que no es el IPC, sino lo que incrementa el salario mínimo, por decirlo así. ¿Listo? Lo que el gobierno incremente. Exactamente. Entonces, ese va a ser el incremento cuando la cuota es en pesos. Cuando la cuota es en porcentaje, no hay que incrementarle nada porque automáticamente se entiende que está se aumenta la base. Exacto. Si su salario aumenta con el aumento del salario del gobierno, con el que haya pactado en la empresa, pues ese porcentaje va a afectar directamente el incremento. Entonces no se aumenta dos veces una cuota. Y cuando la cuota es en pesos, con el mismo ejemplo que traemos, no importa que el trabajador reciba honorarios, primas, vacaciones, horas extras, no importa que su salario se aumente, siempre sean los mismos 200. Eso depende cómo se pacte. Sí. En una sentencia, por lo general, lo que el juez hace es decir, usted va a pagarle una cuota mensual de 200.000 pesos y adicionalmente le pagará X porcentaje sobre las primas, vacaciones, bonificaciones y demás ingresos adicionales que reciba en virtud de su relación laboral. Eso puede pasar, pero puede pasar que simplemente le diga pague 200.000 pesos y nada más. Independientemente que usted reciba 1 millón, 3 millones, 5 millones de pesos, lo que le debe pasar a ese hijo son 200.000 pesos. Mucha gente le consulta de pronto a uno de ese caso y ahí está, doctora, y no lo sabía yo tengo que confesarlo, no lo sabía, porque en ese tema sí soy del todo ciego y estoy aprendiendo mucho, con lo mismo que con los televidentes, estamos aprendiendo mucho, doctora. Mucha gente le decía a uno, es que me están pagando 200 y él se gana 1 millón y esta semana le dieron una liquidación de 20 millones y esta semana le dieron una unificación y a mí no me aumenta nada.
Está claro entonces que no tiene por qué aumentarlo si el juez la impuso en una cuota fija. Claro, ¿cierto? Eso depende, todo va a depender, por eso es muy importante tener cuidado, no solamente cuando se concilia, porque cuando usted está conciliando, pues debe prever todas esas situaciones y dejarlo específico, porque lo que quede por fuera, pues no será obligación para el padre. Igualmente en la sentencia, estar muy cuidadoso de qué es lo que el juez va a decretar, si es necesario que él adicione algo a esa cuota fija que está pactando. Y el trabajador en ese momento, el juez en esa instancia lo que oficia es a la empresa para que le haga la retención, o puede darle la posibilidad al trabajador de que la entregue. En la fijación no, en la fijación la obligación es personal, el juez decreta es que usted pague. Sí. Cuando se incumple, que estábamos diciendo, ya es otro proceso, un proceso ejecutivo de alimentos, ya lo que pasa es que no se le dice a usted pague, sino que en primera instancia se le dice, se le embarga el salario por el incumplimiento y luego se le dice pague. Cuando usted paga todo lo adeudado, se levanta esa medida, es decir, el embargo, pero mientras usted no haya pagado, sigue embargado su salario porque con ese embargo se van pagando las cuotas atrasadas. Mientras llega la instancia del fallo judicial, doctora, se transcurre un tiempo que en Colombia a veces es largo por la congestión judicial que tenemos. Eso incluye retroactivo. Bueno, estamos hablando ya del proceso ejecutivo, ¿cierto? Sí. Cuando hay un incumplimiento, entonces, con esa sentencia original del juez o con el acta de conciliación, si fue una conciliación, yo acudo ante el juez para que se inicie un proceso ejecutivo. Nuevamente necesitamos un abogado cuando la cuantía es alta, pero cuando la cuantía es muy bajita, es decir, lo que se debe es muy mínimo, estamos hablando de una obligación alimentaria de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos de cuotas atrasadas, de 3 millones, la madre puede hacerlo ella directamente, sin necesidad de abogado. Supongamos que la cuantía es altica, me deben 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, entonces necesito un abogado que inicie ese proceso judicial, se presenta al ejecutivo y lo primero que hace el abogado es pedir el embargo de los salarios de esa persona, de ese padre que incumple. El trabajador, sin saber que lo demandaron, ya tiene el salario embargado. Entonces, él se entera de que existe un proceso judicial por el embargo. No le notifican. La notificación viene después. Entonces, cuando se le notifica el proceso, se le dan a él un tiempo para que pague o para que vaya y conteste ese proceso y diga que yo ya pagué, que eso no es verdad y demuestre efectivamente que el proceso ejecutivo no debe seguir adelante. ¿Listo? Gracias, doctora. Sí, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y regresamos con el tema. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando?
maridos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Regresamos, doctora, con el tema que traemos, que es el derecho de los niños, los embargos por alimentos y la restitución de derechos, de que hablamos al comienzo. Estamos en el embargo, ya le llegó el embargo a la empresa donde trabaja el padre del niño, que ya durante el proceso se ha demostrado pues, que es el papá, ¿cierto? Porque puede ocurrir que más adelante resulte que no era el papá, pero ya se surtió todo el proceso, y es el papá y el juez lo ordena mediante un fallo judicial que debe cumplir. Y le embargó, como usted dice, sin siquiera notificarle a él, ya le embargó los salarios, sí, para que él se mueva a demostrar lo contrario, ¿cierto? Ese proceso hasta ahí, doctora, es por incumplimiento, porque ya hay un fallo que él no cumplió. Exactamente, sí, porque no cumplió con un acuerdo de una audiencia de conciliación o porque no cumplió con una sentencia. Con una sentencia. Y esa sentencia también está sujeta a los recursos. Cuando se dio, no, esa no tiene ningún tipo de recurso. Tiene recurso de adición si se dejó algo por fuera, pero no tiene recurso de apelación. Apelación no. Nada. Ah, qué bueno. Entonces ahí lo que el juez dijo y ya. Lo que usted dice, adicionar, si se dejó algunos ingresos por fuera o se consideraron unos que no eran. ¿Cierto? Exactamente. Generalmente lo que hacemos en Colombia, desafortunadamente, cuando nos pasa eso, como padres que somos irresponsables, no todos, pero lo ve uno mucho, es que el trabajador entonces se retira de la empresa, en unos casos, que eso lo persigue, donde vaya. Claro, entonces el embargo de los salarios es una sola medida, pero yo puedo embargar otros bienes. Cualquier bien en cabeza de ese trabajador, bien mueble, bien inmueble, sujeto a registro, yo puedo ir y afectarlo con esa medida e incluso solicitar el remate de ese bien para que se pague la obligación alimentaria. Eso lo hará el juez. Entonces, me retiré del trabajo para que se acabara el embargo de los salarios y ese proceso se quedara sin ninguna garantía. Pues resulta que yo tengo una casa, el abogado de la señora, de la que está representando a su hijo, va y aporta el folio de matrícula inmobiliaria del juzgado y dice, embárguesele este bien inmueble. Y si el señor aún así no paga, entonces siga hacia adelante con la ejecución, dice el juez, y ordénese el remate de ese bien para que con eso se pague la obligación alimentaria que tiene. Es decir, lo persigue y esa sentencia va a estar vigente hasta que esa persona tenga un bien que embargar. Cuando hablamos ahorita de las obligaciones de los dos, del papá y la mamá, que también se da, sobre todo ahora ya en esta época, porque veníamos con una legislación muy machista donde se perseguía más que todo era el papá del niño, ¿cierto? Pero ahora ya es a los dos, como decíamos al comienzo, doctora, los dos son los que tienen la obligación.
cuando son generalmente que viven con el abuelo. Listo. Entonces, esto es muy importante. ¿Quién puede solicitar el cumplimiento de la obligación alimentaria? Quien tenga la custodia del cuidado personal de los niños. Entonces, la custodia del cuidado personal de los niños puede ser delegable. La patria potestad no. La patria potestad es exclusiva del papá y de la mamá. Pero la custodia del cuidado personal sí se puede delegar. El padre y la madre no viven con el niño por cualquier cantidad de razones, ¿cierto? Porque conformaron otros núcleos familiares, porque se ausentaron por razones de trabajo, de estudio, etc. Y los niños viven con los abuelos. Entonces, los abuelos podrán solicitar a los padres para que paguen la cuota de alimentos. Y el juez, cuando falla, entonces falla a favor de la abuela como curadora o tutora del niño. No, el fallo no es a favor de la abuela ni a favor de la madre, Del es niño. a favor del niño. Y la representación pues será en cabeza de quien haya iniciado la acción o quien tenga esa representación judicial. Quien esté prácticamente viendo por el niño. Exactamente. O sea que el abuelo sería el encargado de recibir esa tenga plata. cuidado personal, exactamente. Eso es muy distinto, doctora, que eso lo veremos de pronto en nuestros programas más adelante, pero eso es muy distinto a algo que hablábamos ahorita en nuestra cámara, y es, Gabriel, y es la permanencia del niño con los padres. Exactamente. Eso es distinto, muy diferente, es un proceso diferente. Es diferente, lo que pasa es que la patria potestad, como les decía ahorita, tiene varias instituciones. Entonces, una es el cuidado personal. El cuidado personal es justamente con quién está el niño permaneciendo, quién vive con él. Y la persona que vive con él, pues es la persona encargada de proporcionarle todas sus necesidades básicas, ¿cierto? Por eso, por lo general, quien tiene la custodia del cuidado personal es quien solicita los alimentos, porque es la persona encargada directamente de entregarle las necesidades básicas a ese niño o de proporcionarle sus necesidades básicas. Incluso, doctora, en el caso extremo de que el trabajador ya se retiró de la empresa evadiendo la responsabilidad o el cumplimiento de ese embargo, los bienes que tenía o no tenía, o los que tenía los transfirió antes o los está transfiriendo por el desconocimiento de pronto de la demandante, lo está transfiriendo, no tiene nada para embargarle, como usted decía ahorita, podemos embargar bienes para que se cumpla con el fallo. Ahora es tan estricto en Colombia, doctora, que eso ya se convierte en un delito. Listo, es otra situación entonces adicional. Yo tengo dos vías para pedir el cumplimiento de la obligación alimentaria. Hemos hablado de toda la vía civil, es decir, el derecho de familia, pero hay otra vía que es la penal, ¿cierto? Y por la vía penal no vamos a hablar de fijación de cuota y no vamos a hablar de proceso ejecutivo, sino que vamos a hablar de un delito consagrado en el Código Penal, que es la inasistencia alimentaria. Es decir, cuando un padre o una persona, hablemos de persona específicamente, tiene la obligación de pagarle alimentos a alguien y no lo hace, se configura un delito que se denomina inasistencia alimentaria. Como delito, pues puede llegar a tener una pena privativa de la libertad. Es decir, por eso es que encontramos que a veces las madres o la persona encargada del niño no acude ante el juez de familia, no acude ante la comisaría, sino que se va directamente para la fiscalía y denuncia la inasistencia. ¿A qué hace la fiscalía? Lo primero es que llama nuevamente al padre para que concilie y que él reconozca que tiene que pagar una cuota de alimentos, y si lo hace, pues se hace también un acta de conciliación, como habíamos hablado antes. Pero si él no concilia, dice definitivamente no quiero pagar, yo no voy a pagar, puede llegarse a iniciar un proceso penal y terminar incluso con la privación de la libertad de esa persona. Incluso sin que haya habido de por medio del proceso judicial, sin que haya habido intervención del juez. No, es que la pena privativa de la libertad la establece un juez a través de un proceso judicial, pero ya no hablamos un juez de familia, sino un juez penal. Ya eso es de fiscalía. La fiscalía es quien hace las partes del abogado demandante, porque la fiscalía es quien inicia el proceso de investigación. Pero la fiscalía no es quien ordena la medida preventiva. Es el juez. Él la solicita y el juez es el que la decreta. ¿Hasta qué edad, doctora, se impone esa cuota? ¿Hasta qué edad me obliga a mí la ley, bien sea por conciliación o por fallo judicial, mandato judicial, velar y cumplir por esa cuota alimentaria? ¿Hasta qué edad del niño? Muy importante esta pregunta, porque en principio los menores tienen derecho a una obligación, a una cuota alimentaria hasta que son menores, es decir, en Colombia la mayoría de edad se alcanza a los 18 años de edad, ¿cierto? Pero la ley establece que por protección a los derechos de los hijos y en virtud de esa obligación moral que tenemos los padres, que no prescribe, es decir, uno no termina su obligación con los hijos a los 18 años, eso es cierto,
Uno tiene un hijo y va a tener obligación con él siempre. Pero de acuerdo a la necesidad, si el hijo depende económicamente del padre después de ser mayor de edad, en razón a que está estudiando, ¿cierto? Está formándose como profesional, entonces todavía la obligación alimentaria persiste. Sigue. Entonces, un mayor de edad puede incluso acudir ante un centro de conciliación o ante un juez para que se le fije cuota alimentaria a su padre en favor de él, aún siendo mayor de edad. Siempre y cuando demuestre que depende económicamente porque está estudiando. Que todavía sigue dependiendo y necesita depender todavía porque no hay forma de que trabaje o que obtenga sus propios ingresos. Exacto. Claro. Una vez ya está establecida la cuota de alimentos por cualquier vía, conciliación o judicial, cuando el hijo cumple la mayoría de edad, el padre no puede decir, listo, ya no le pago más. Tendrá que acudir al juez, ante la conciliación o ante un juez para que se termine esa obligación, es decir, para que se exonere de la responsabilidad de pagar alimentos. No es automático. No es automático. El juez la levanta. El juez o el mismo alimentado, a través de la conciliación. A través de o ante quien se hizo la conciliación. De decir, ya terminó mi obligación, levántemela. Yo llamo a mi hijo a conciliación y le digo, usted sabe que ya trabaja, que ya es mayor, que ya no estudia, exonéreme de responsabilidad. Y si él lo hace, perfecto. Si no, entonces voy donde el juez y que el juez me exonere. Muy importante el tema, doctora. Aprendimos mucho hoy y se nos queda algo, doctora, y en el próximo programa debemos de tocarlo. Y es también la obligación que tienen los padres para con los hijos. Ya no los hijos, los hijos para con los padres. Hasta hoy vimos los padres con los hijos. También en Colombia tienen derecho los padres a que los hijos cuando ellos carecen de las mismas condiciones o las mismas necesidades de las que hablamos ahorita, ¿cierto? De esa cuota de alimentación mínima o congrua a su subsistencia, ¿cierto? Perfecto. Vamos entonces en el próximo programa hablamos de las obligaciones que tenemos los hijos para con los padres, que también se pueden llevar a estas mismas instancias de conciliación o de jurisdicción de vía judicial, ¿cierto? Bueno, Fabio, muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes del canal comunitario. Nos vemos en el próximo A usted, doctora, por tenerla nuevamente aquí, por visitarnos, por acompañarnos, por estar nuevamente con nuestra comunidad. Gracias a usted, doctora, a Gabriel, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.